Ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús. Jacob y su familia preparando un camino. Pero es Dios que nos da la palabra y la oportunidad, porque en Juan 3:34 nos dice: el enviado de Dios comunica su palabra, pues Dios es quien le da su espíritu sin restricción. Y por eso estoy aquí, Señor, para que seas tú guiándonos y guardándonos, Señor. Que sea tu palabra, Señor, que esta palabra tuya sea alimento en nuestras vidas, fortaleza en nuestras almas, luz en nuestro camino, que sea revelada por ti a través de mi boca, Señor, restaurando corazones y almas, Señor, para crecimiento, Señor, de nuestras vidas. Amén y amén. La historia de Jacob inicia con la vida de Abraham, su abuelo. Y todos y cada uno de nosotros tenemos historias. Esta es una más de las miles de millones de historias. Y hemos traído este plan que Dios dio, este enfoque que Dios tradujo en la Biblia, para que cada uno de nosotros reflexionemos sobre nosotros mismos, nuestras familias y sus generaciones. El Señor escogió un hombre para su propósito de salvación y predicación. Se había perdido uno, que fue Adán, pero escogió uno para salvación y restauración de nosotros. Y en Génesis 12, del 1 al 3, hay un llamado. Hay un llamamiento a ese hombre de la tierra de Ur de los Caldeos, allá donde hoy es Irak, en una tierra fértil, donde había abundancia de ganados y producción de la tierra. Ese hombre estaba allí, cómodo, con su padre Terax, produciendo grandes cantidades de productos y enriquecidos ya. Pero Dios le dijo a Abraham, en Génesis 12, 1 a 3, deja tu tierra, la casa de tu padre y de tus parientes, y ve a la tierra que yo te mostraré. En hebreo se traduce lej leja. Sal de ti mismo, sal de lo que tú tienes, sal de tu comodidad. Y yo, de esta vida de idolatría, te voy a mostrar algo. Y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y un versículo trascendental le dice Dios a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por medio de ti será bendecida, hermano y hermana, la generación de los hijos que están y que van a venir. Por medio de ti será restaurada tu casa. Por medio de ti llegarás a tener tu generación salva para vida eterna. Eso lo hizo Dios. Lo escogió y el camino empezó a despejarse. Posteriormente, en Génesis 15, 1 a 5, Abraham esperaba algo más, pero Dios le dijo nuevamente: yo soy tu escudo y grande será tu recompensa, Abraham. Pero Abraham respondió: mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes es Eliezer de Damasco, un criado. Ese hombre no va a ser tu heredero, dijo Dios. Tu heredero será tu propio hijo. Nuestros herederos son nuestros hijos, señalados para bendición y llevar el estandarte de Cristo. Luego lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo, mira, y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y Abraham creyó, y el Señor se lo reconoció como justicia. Y Dios reconoce el corazón del creyente. Y tú vas a creer, porque no viniste aquí a esta tierra a terminar con la herencia sin hijos. Te
salvación. Tú viniste a tener hijos para la misericordia y la gloria de Dios. Y esa es la conquista que se le dio a Abraham. Bendecidos esos hijos. Ella contesta también. El pacto de Abraham fue ratificado. Es decir, imagínense que Dios se ocupe de una persona y le hable. Hermanos, bendecidos y bienaventurados aquellos que escuchan y oyen al Señor. Yo un día, un 28 de mayo del 2007, escuché la voz del Señor. Hermanos, yo no quería, yo en mi carnalidad decía, no puede ser. Yo, un pecador, bailador, tomador e infiel, oyendo la voz del Señor. Y Dios se manifiesta. Y yo la escuché. Y yo no me lo podía creer. Pero lo bueno fue que Dios me volvió a hablar. Porque yo pensé que era un hombre que iba allí. Un hombre casi de mi edad, un poquito mayor tal vez. Y ese día pasó algo trascendental. Yo hablaba recién con alguien que era muy allegado a mí. Y le había dicho, ya te van a dar de alta. Yo estuve en la clínica de él, así que tranquilo. Un hombre que no creía en Dios, era ateo. Y yo le había dicho, no, tranquilo, esto es pan comido, ya la cirugía ya se acabó y ya tú te vas. Y ese día le iban a dar de alta. Gran amigo, familiar también. Luego que yo oí la voz del Señor que me dijo, sigue, soy yo. Tú tienes que continuar cumpliendo esa palabra porque no te puedes apartar. Esta familia de la que vamos a hablar hoy, de la familia de Jacob, algunos se apartaron transitoriamente y tuvieron tropiezos. Yo en mis años, mientras yo no podía volcarme al 100% a llevar la palabra y a cumplir fielmente la promesa, tuve tropiezos y tuve mensajes impresionantes. Yo se los voy a decir. Y dice el Señor en Génesis 17, 4, 5. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham. Abraham, padre de multitudes. Vosotros seremos padres de multitudes. Seremos padres de multitudes. Era imposible que Abraham tuviera hijos a los 99 años. Ya Sarai le había dicho, no, pero acuéstate con Agar. Yo no puedo. Hace 30 años se me fue la menstruación. Ya ni me acuerdo de eso. Y el reto de Abraham era, bueno, hay que tener con la esposa sus hijos. Nadie se acordaba ya de eso, ninguno de los dos. Pero Sarai, sin consultar a Dios, en su carnalidad le dio a Agar a un hijo que se llamó Ismael y no fue cumplida la promesa, porque no era la promesa de Dios. Entonces fue Abraham a través de la bendición y de la palabra que se hizo ejemplo. Yo, sin embargo, iba por el ladito, ya Dios me había hablado. Y un día iba a cometer una travesura, ¿verdad? Infiel. Y alguna vez creo que lo dije. Iba en mi carro. Ya yo había recibido la palabra. Y en el vehículo andando, llega un pajarito bien noble, bien bonito. Y se coloca en el vidrio. Y el carro a 60 kilómetros por hora. Y me quedo viendo el pajarito y dice, por ti, ¿a dónde vas? Yo cuando veo, yo miro el kilometraje y veo allí con quien yo iba y dije, Dios, esto no está bien. Y frené y le dije, bájate. Y entendí que ese mensajero de Dios, como Dios quiere, te quiere salvar. Y un día tú te desvías del camino y Dios te quiere salvar. Y tú te quieres salir y Dios te quiere salvar. Y tú te tropiezas y Dios te quiere salvar. Y tú no escuchas y Dios te quiere salvar. Hoy te digo, Dios te quiere salvar a través de su palabra.
¿Y por qué no fue Esaú, que fue el primero que nació, y sí Jacob? Isaac nace de esa promesa y todos conocemos que fue entregado por Abraham para el sacrificio. Dios le dijo, el cordero no es él, el cordero vendrá después, yo te coloco el cordero. Ese cordero, todos sabemos, es la imagen de Cristo revelada en ese Isaac que iba a ser sacrificado. Se casó con Rebeca, ¿verdad? Fue salvado del sacrificio. Y su esposa Rebeca, que era estéril, Isaac oró por ella. Hermano, hermana, ore por su pareja, por su esposo, por su esposa, para que fructifique. Y él responderá. Y Dios quitó la esterilidad de Rebeca y salió embarazada, como está en Génesis 25, 23. Nacieron en vez de uno, dos. Eran gemelos. Y dice la palabra, pero como los niños luchaban dentro de su vientre, ella se preguntó, si esto va a seguir así, Señor, ¿por qué me pasa esto? Entonces fue a consultar al Señor. No es normal que suceda eso, pero sí ha habido anécdotas que eso ha sucedido, que los gemelos luchen o se sientan y es mayor el movimiento entre ellos. Pero aquí estaban luchando dos futuras tierras, dos futuras tribus, la de Jacob y la de Esaú, que hoy son los jordanos y parte del norte de Arabia Saudita. Dos naciones hay en tu seno, le dijo Dios. Le respondió a Rebeca, dos pueblos se dividen en tus entrañas. Hoy todavía están divididos. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Ojo, el mayor servirá al menor. Por historia, usualmente por la tradición, el mayor debía ser el de la primogenitura. Pero la primogenitura, ya Dios se lo había dicho a Rebeca, es para Jacob, porque Dios lo había ordenado. No fue un capricho de Jacob. Ya Dios le había dicho a Rebeca, el que nació después, el segundo, es el que va a tener la bendición. Y Rebeca obedeció. Y Esaú no le importaba, negoció la primogenitura. O sea, no le importaba la bendición porque se sabía que ya Dios le había hablado a sus padres y a su abuelo. Y la vendió por un plato de lentejas. Por eso le pusieron Edom, porque las lentejas son rojizas allá. Y ahí fue. Y todos sabemos que Jacob fue bendecido por su padre. Nuevamente Rebeca entra y le coloca la ropa, las vestiduras y hasta seguramente hasta el perfume de Esaú, porque ya Isaac ya no veía. Y aunque dudó al comienzo, ya después dice, bueno, este es Esaú. Pero Rebeca estaba cumpliendo la orden de Dios. Aun si vas en contra de las aguas, cumple la promesa. Aun si tienes que hacer lo que tengas que hacer, cumple la promesa. Ella amparó la trascendental decisión. Y todos sabemos, Isaac lo bendijo. Pero cuando Esaú se dio cuenta, se armó la Troya, la guerra entre los dos. Jacob, por orden de su padre, se va hacia las tierras de su abuelo, en Padán Aram. Y en el camino sucede algo trascendental. Es la primera manifestación de Dios a Jacob. Dios te va a manifestar algo. Puede ser que te hable, que alguien te diga o que tengas un sueño. Y eso fue lo que pasó. El sueño de Jacob es un elemento importante para la vida de cada uno de nosotros y es un mensaje. En la escalera, un mensaje trascendental. Dice así: allí soñó que había una escalera apoyada en la tierra, y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Se pueden imaginar la extensión de esa escalera. Por allí subían y bajaban los ángeles del Señor. Los ángeles de Dios estaban en la escalera. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti
y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Es el territorio que después fue llamado el territorio bendecido de Betel. Tierra de Dios, casa de Dios, Betel. Así lo bautizó. Luego tu casa debe ser casa de bendición. Debe ser bendecida por el Señor. Y así lo hizo en Betel. Pero esta escalera representa algo más. Esta escalera representa al Mesías. En alguna ocasión yo antes de buscar citas conexas, yo me digo, no, es que es la escalera, es el camino que tú tienes que recorrer. Tú vas a subir y ángeles y mensajeros te van a llevar. Y vas a pasar por muchas historias y vas a tropezar y vas a tener muchas dificultades. Pero es mejor que sigas subiendo porque allá está el reino de los cielos. Pero a veces vas a bajar y alguien te va a bajar. Te vas a bajar. En ese camino, Dios me dijo, bueno, busquemos la palabra. Vamos a Juan 1, 49, 51. Porque es el Mesías, Jesús, el mensajero perfecto. Se había encontrado con Felipe, uno de los llamados, y había hablado con Natanael. Y Jesús habló muy bien de Natanael, que era uno de los israelitas con buenos antecedentes. Y tú, Natanael, de los buenos hijos de Israel. Y dice en Juan 1:49, Natanael, rabí, que significa maestro, pero maestro no cualquiera, maestro exaltado. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Jesús le dijo, ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Vamos a ver cosas más grandes que la propia palabra escrita. Y Jesús añadió con firmeza, les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, sobre Él, sobre su vida, sobre su naturaleza espiritual por su trascendencia, sobre el Mesías, el Salvador nuestro. Esa es la escalera que tú tienes que caminar. Es el camino que tú tienes que guardar. Son los pasos que tienes que dar. No puedes resbalar porque puedes caer. El camino es largo, pero es seguro. En ese camino vas a seguir. Y tuvo Jacob 2 esposas. No por voluntad, sino porque el tío Labán, antes de entregarle a Raquel, en vez de entregarle a Raquel, le entregó a Lea. Y es costumbre en esa época, y algunas todavía existen, de que el pueblo hebreo y israelí entrega en casamiento a sus hijas a corta edad, o sea, 15, 16, 17 años ya buscan su matrimonio. Y él estaba buscando aquella que vio en los pozos cuando llegó a la tierra de Padán Aram. Y la encontró hermosa y se enamora. Y nosotros estamos embelecidos por esa novela de cómo se encontró primero con Raquel, una mujer hermosa. Pero no, Labán, en vez de Raquel, le entregó a Lea en su noche nupcial. Seguramente ya estaba pasado de copas y ni se dio cuenta, ¿verdad? Pero Lea, que ya estaba mayorcita, pues algunos dirán, bueno, de pronto ya le estaba pitando el tren porque estaría en 30 años, que todavía es joven para ahora, pero en esa época no. Dios dijo, no. Labán dijo, es con Lea. Y le reclamó a Jacob, le dijo, bueno, trabajará 7 años. Y después de 7 años, no, otros 7 años más. Pero Jacob estaba tan enamorado de esa hermosa mujer. Le dijo, no importa, aquí me quedo un buen tiempo. Pero Lea, de ojos apagados, y Raquel muy hermosa, Lea taciturna, tranquila, callada, se tragaba su humillación. En Génesis 29, 31
La palabra dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Tu humillación, mujer, tu ruego, tu entrega al Señor, Dios lo entiende. No es tu belleza, no es tu gracia, es tu corazón, tus sentimientos. Dios le reconoció a Lea eso. ¿Por qué? Porque en cada nombre que Lea le colocó a sus hijos estaba la exaltación a Dios. Y Dios reconoció eso. Cada nombre que le puso a sus hijos. Y estos son los nombres, los que ahorita vamos a ver. Pero esa historia se parece a la historia de nosotros. Ahí están los hijos. La historia de cada uno de nosotros fluye. La historia de mi padre, ¿verdad?, que nace de una familia compulsa, segundo matrimonio de mi abuelo, había enviudado y tiene 8 hijos de los que yo conocí. Las primeras mujeres, mi padre queda huérfano a los 6 años, la casa un desorden. Y en ese desorden, donde había alrededor de 13 personas, no solamente 8, 9 hijos y 3, 4 por fuera de la calle, mi abuela tenía que criar. Y ahí cerca había la iglesia tradicional que afortunadamente pues llevaba pues la gente la Biblia, pero una de nuestras tías pues opta por criar a mi padre y otra pues se casa también temprano, muy joven, pero fracasa porque fue humillada de alguna manera, lo puedo decir así, y ella encuentra un hombre que la lleva a conocer la palabra de Dios. En una segunda oportunidad, la tía Julia encuentra el Evangelio y fue una de las pioneras en los años 40 y 50 del Evangelio a través de la Iglesia Bautista aquí en la ciudad. Y es como llega además a las demás familias a través de ella la palabra del Señor. Pero en el caso de mi madre también sucedieron cosas complejas. Mi abuelo con mi abuela tienen 5 hijos, ¿verdad? Y una de ellas llega de pronto alguien allá, llegan allá, 4 hijos llegan allá y ella, la quien llega es una prima hermana de mi madre. Pero viene como quien dice, bueno, se va a quedar aquí, la vamos a recibir porque era una prima y se convirtió en una hermana. Y tal vez también humillada porque no fue reconocida por la oficialidad de un matrimonio, empieza ella en su corazón, así como Lea, a buscar de la palabra de Dios y la encuentra y lleva la palabra de Dios a la casa nuestra. No todos se la recibían con buenos agrados en esa época. Hubo una anécdota increíble que pues ella se enfrenta pues a alguien más de otras iglesias y defiende la palabra de Dios. Y digo, prefiero morir, pero esto no lo entrego. Esto no se puede botar a la calle. Esta es la palabra sagrada. Y ella entregó esa palabra a mi madre y a sus hermanas. Y luego humillada, ¿verdad?, que estuvo, se fue al exterior y allí fue pastora por más de 40 años. Y sigue dándonos palabra de vida, porque a pesar de sus 80 y tantos años, está juvenil. Y Dios le ha dado vida larga para revivir. Esa es Jenny Rebollo, que ha conquistado tierras a través de la palabra y tuvo hijos y todos en el llamado de Dios. Tú lo puedes hacer. Pero escucha, el legado a tus hijos tienes que entregarlo. Como aquel atleta que entrega el testigo, para que en la carrera de relevos no lo puedes dejar caer porque pierdes. Nunca dejes caer la palabra. Esa palabra que un día vi que alguien la tiró a la calle de otra corriente religiosa y mi tía valientemente dice, puedes pasar por encima de mí, pero yo la rescato. No dejes de entregar el testigo de la palabra a tus hijos. Los nombres de los hijos.
Miren, Lea es la primera que sale embarazada, es la que es fructificada. Nosotros en la novela, pero ¿por qué no es Raquel? No, es Lea, la que está amargada, la que es maluca. Y empieza el primer embarazo, la gestación, y nace Rubén. Y exalta al Señor, dice, Dios, mira, un hijo, lo que significa Rubén, un hijo, porque el Señor ha visto mi aflicción. Y posteriormente sale otra vez embarazada y nace Simeón, porque ella seguía y dice, Dios escuchó, porque no soy amada. Ama a tu esposa. Ama a tu esposa independiente de la circunstancia, que sea fea, no importa, ámala. No la mires por el espejo, mírala por el corazón. Porque mira, ella con toda la maluquera dio unos hijos extraordinarios. No hay otra opción. No podemos mirarnos en la parte física porque Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros y así seremos retribuidos. Y tuvo a Leví de tercero, que significa unión, unir, porque me ha dado 3 hijos, dice ella, para unir esta familia fuerte. Y no solamente quedó con Leví, sino que vino después Judá. Y en Judá es un término, en la parte hebrea dicen Judá, que significa gratitud. Allí Lea estaba dándole gracias a Dios. Alabanza o gratitud. Y alabanza y gratitud es diferente a dar cualquier gracias. Gratitud, como acaba de decir el pastor, no es cualquier cosa. Alabar es entregarse en el misterio de la redención al Señor, tu corazón, tu mente, tu vida. Alaba a Dios a través de la alabanza. Eso es lo que significa Judá. Y tuvo a Judá. Y posteriormente no pudo salir embarazada y dijo, bueno, aquí tenemos una criada. Y en esa época se utilizaban criadas de acompañamiento. Y le dijo, Jacob, aquí está Silpá. Y tuvo a Agat, que significa fortuna. Afortunadamente también ella parió, ¿verdad? Y luego volvió a salir embarazada Silpá y tuvo otro hijo y se llamó Aser. Qué felicidad volver a tener otro hijo, pero con la criada. Luego ahí empezó también Raquel a tener hijos, pero nuevamente en los hijos de Lea tuvo un hijo que se llamó Isacar. Lo llamó Isacar porque es la recompensa que se había perdido. Este hijo es mi recompensa. Y tuvo otro hijo que se llamó Zabulón, que significa un regalo, porque ya estaba más centrada en años, y es un regalo Zabulón. Y luego de esos hijos, de esos 7 hijos que tenía allí, vino una hija. La Biblia solamente habla de una hija, no habla de más. Y la llamó Dina, que significa justicia. Pero era porque en la parte premonitoria Dios también te da mensajes para que coloques nombres correctos a tus hijos. Hoy en día existen unos nombres exóticos, Yamurarán, Chuquilidán. Yo no menciono nada porque conocí uno que se llama Asclepiades y fue colega mío y dijo, Asclepiades significa un dios de por allá de los brujos de alguna parte, dije yo, pero nadie le decía Asclepiades sino Asque, porque el nombre, y así hay muchos nombres que no me atrevo a decirlo para no ofender. Pero en los nombres de Lea estaba esa exaltación al Señor. Coloca nombres a tus hijos para exaltar el reino de los cielos. Y se acordó, ¿verdad?, de Lea, pero Raquel empezó a bravuconear y le dijo, quién sabe qué cantidad de cosas a Jacob porque no salió embarazada. Y Jacob le contestó fuerte, ¿y yo qué tengo la culpa? Entonces ella dijo, bueno, aquí está Bilhá, mi criada. Si ellas, ten hijo con ella, igual que como fue con lo que sucedió con Sara. Y Bilhá tuvo un hijo que fue como quien dice obligado, y lo llamó
Dan, que significa juicio. Y luego hablamos un momentico de Dan, porque algo pasó allí, en ese nombre, un juicio. Posteriormente la criada tuvo otro hijo, le llamó Neftalí. Y llegó un momento ya al final de los años que sale embarazada por primera vez Raquel, y Dios se acordó y lo llamó José, que significa adición o añadir. Añadió bienaventuranzas a Raquel y se acordó de ella en esa felicidad. Y es un nombre trascendental porque es la historia importante de este pueblo de Israel. Y por último tuvo a Benjamín, ya lo tuvo en la huida en el retorno a su tierra, y le llamó Benjamín, hijo de mi mano derecha. Allí ella fallece. En alguna ocasión revisé la historia de Raquel y ella alcanzó a llevarse los ídolos en sus partes y estaba embarazada. Algo nos quiere decir el Señor sobre eso, y murió en el parto. Estos son sus hijos, que en una secuencia del Señor, se los voy a decir, en la exaltación, uno por uno, dice: Rubén, mira, un hijo, Dios escuchó, una unión para gratitud y juicio para una lucha con suerte y felicidad. Habrá recompensa y regalos, adición en mi mano derecha. Son los nombres de cada uno de los hijos. Si hacemos una sumatoria de todo eso. Pero el legado, ojo, el legado de Jacob, ya llamado Israel, está al final de sus días. Ya había pasado la historia de que habían pasado hambre y se habían ido a Egipto, y pasó la historia de José, que es trascendental, y ahorita profundizamos. Dice en Génesis 49, bendiciones para los hijos de Jacob. Pues yo lo llamo el legado. ¿Por qué? Porque también hay maldiciones. Y a Rubén lo llamó en Génesis 49:4, impetuoso, ya no serás el primero, te acostaste en mi cama y la profanaste. Por eso perdió la primogenitura. Rubén, la casa, la cama y los aposentos de tus padres, respétalos. Rubén se acostó con Bilhá, la criada de Raquel, y perdió Rubén la primogenitura. Lo ratifica en Primera de Crónicas, porque el pueblo de Israel sostiene en su registro sagrado de este Pentateuco, de los primeros 5 libros, que la palabra se tiene que guardar, y las generaciones posteriores tienen que convencer a sus hijos que tienen que respetarla. Primera de Crónicas 5:1, Rubén, el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el lecho de su padre. Su primogenitura pasó a los hijos de José de Israel, a Efraín y Manasés. Dice Jacob allí en ese legado final antes de morir: Simón y Leví, chacales son, instrumentos de violencia. ¿Por qué lo dijo? Porque ellos, en la historia de Dina, que fue raptada por Siquén, hijo del príncipe de los heveos, herederos de los cananeos allá al norte, la viola Siquén y la retiene. Vas a hablar con los hijos de Jacob. Yo quiero casarme con ella. Yo sé que la he ofendido. Pero los hijos de Jacob, sobre todo Simón y Leví, arman una estrategia y les dijo: bueno, circuncídense todos los hombres de su tierra, allí en Siquén, en los heveos, y listo, se casan ustedes y tal vez nosotros. Pero no, al tercer día de estar circuncidados, porque ellos dijeron que sí, en pleno posoperatorio, sin anestesia, ojo, porque circuncidar es sin anestesia, entraron y los masacraron. Eso le dolió mucho a Jacob, y escrito está. Mas, sin embargo, Leví tuvo su recompensa posterior. A pesar de que habían asesinado a los heveos, y ya Dios se había dicho: no te unas con ellos, con los cananeos. Ellos son herederos de los cananeos. No se unan, era una orden de Dios. La cumplieron. Y luego Judá,
le dijo de Judá: serás alabado, Judá. Oigan la profecía: se inclinarán ante ti cachorro de león, preconizando que de allí iba a salir el Mesías. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando. Todos sabemos que de allí de Judá posterior vino la herencia de David. El cetro no se apartará ni entre sus pies el bastón de mando hasta que llegue el verdadero rey. Estaba hablando de Jesús el Mesías. Profecía de una teofanía poderosa. Luego habla de Zabulón. En el mapa de pronto lo mostraron allí. Está en la zona costera arriba del territorio de Dan, en lo que es Tiro y Sidón, tierras costeras, donde los de Zabulón, comerciantes egregios, por eso gran parte de los israelitas son grandes comerciantes. Zabulón inició ese trabajo, pero fueron fieles a David y fueron ellos quienes entregaron gran parte del ejército y fortaleció a David. David los recompensó también. Le dijo de Isaacar: Isaacar, asno fuerte, sometido a la esclavitud de Isaacar. ¿Y por qué lo dijo Jacob en esa profecía? Porque la tierra que le entregaron a Isaacar parte fue devuelta a los cananeos. Le faltó astucia, inteligencia, y por eso le dijo asno fuerte. Luego viene Dan, Isaacar, asno fuerte. Luego viene Dan, ¿verdad? El primer hijo de la sierva de Raquel. Harán justicia en su pueblo. Para ti, Dan, serpiente eres en el camino que muerdes por detrás. O sea, traición. ¿Y qué pasó con los herederos siguientes de Dan? Que robaron los ídolos de los pueblos cananeos y los usaron para su propia adoración. Se volvieron idólatras. Eso está en Jueces 18, 14 al 31. Y luego habla de Gad. Dice: las hordas atacan, pero tú atacarás por la espalda. Ellos se convirtieron en guerreros, y esos guerreros también fueron exaltados en las guerras que tuvo Moisés y fueron bendecidos por Moisés. Y en la repartición, las tierras más fértiles fueron las de Gad. Todavía existen, de una alta producción. Luego vino Aser, que le dijo: disfrutarás de grandes y deliciosas comidas, de abundancia y de unción. De esas tierras de Aser hoy sale el mejor aceite, y todavía, porque Aser de alguna manera significa para ellos el aceite, y de ahí salió el aceite de la unción. Y luego Neftalí, que le llamó Gacela libre, tierra de bendición, de grandes montañas, de grandes frutos también, pero allí vivió, junto con esa zona entre Neftalí y Zabulón, estuvo Jesús en la tierra de Galilea. Jesús citó a esa tierra en Mateo 4:15. Pero habla también de José y le dice: José, junto con Judá, las más grandes bendiciones. Le dijo: José, retoño fértil. Te atacaron sin piedad, pero tu arco se mantuvo firme. Que descansen las bendiciones sobre la cabeza de José. Porque Dios conocía, y a pesar de que Jacob tuvo preferencia por José y no le importó lo que dijeran los hermanos, mantuvo esa supremacía de ser el hijo que más amaba, porque era de la mujer que más amaba. Distribuye tus sentimientos en tus hijos. Aunque tengas un favorito, actúa con prudencia. Dios hará esa restitución a través de ellos, porque todos deben ser bendecidos. Y por último, Benjamín le llama lobo rapaz, fiero. Y de hecho, entre Zabulón y Benjamín fueron los más grandes guerreros del pueblo de Israel. Esa tribu casi es exterminada porque algunos desalmados benjaminitas hacen algo terrible y sacan de un levita. Querían acostarse con las hijas y le entrega a su esposa y es masacrada. Es una historia compleja en donde todo el territorio de Israel recibe un parte de esa mujer.
marca a Benjamín. Pero de ahí de Benjamín sale Saúl, ¿verdad? Un hombre grande. El pueblo dijo, yo quiero que sea, queremos un rey. Pero ojo, un rey no necesariamente que pide el pueblo, porque la voz del pueblo no es la voz de Dios. Escuchen, cuando Moisés subió a encontrarse con el Señor en las tablas, el pueblo dijo, bueno, vamos a hacer un becerro, porque este hombre se lo tragó la montaña. Y esa era la voz del pueblo. La voz es la de Dios, no la del pueblo. La voz de Dios, ojo, tiene sus mensajeros. La voz de Dios tiene sus voceros. La voz de Dios tiene a quién ha sido señalado. Nosotros debemos llevar la voz de Dios. La voz de Dios no es negociable. En Éxodo 32, 28, 29 reivindica a través de Moisés el pueblo de Leví, porque Dios dijo, bueno, acaben con todos los que han profanado y han hecho el becerro. Y dice la palabra que los levitas hicieron lo que mandó Moisés, y aquel día mataron a 3,000 israelitas, los que estaban haciendo el desastre. Entonces Moisés dijo, hoy han recibido ustedes, levitas, plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido ese día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. De allí el sacerdocio de hoy viene de Leví, que no tiene tierras, pero tiene la esperanza viva de comunicar la palabra, para que sean levitas, sacerdotes y pastores los mensajeros del reino. Esta es la posesión que tendrá recompensa en el cielo. Gracias a Dios por nuestros pastores. Gracias a Dios por la familia pastoral. Gracias por los mensajeros de tu palabra, Señor. Tenemos que usar ese recuerdo perenne. Pero por último, José, el que fue añadido en la casa de Jacob. Y es una historia que representa el 10% prácticamente del Génesis, inmensa. Marcó el camino de la restauración entre los hermanos. En una historia trascendental, la historia de José, que fue humillado a pesar de que él se estuvo engreído con los sueños. Y Dios, como le dije yo a ustedes previamente, se manifiesta en sueños. Se manifiesta como Él quiere. A José lo marcó en sus revelaciones trascendentales. Y en esa historia de solidaridad, de muestras de amor con sus hermanos, de nobleza, de sabiduría, de estrategia novelesca con sus hermanos, rescata a su pueblo y los reivindica, los reúne nuevamente. De hecho, cuando están allá, como quien dice, preso por una estrategia que hizo José, Rubén sale a reivindicar y dice, no, yo me quedo, pues me quedo por Benjamín. Pero dice luego Judá, no, yo me entregaré. Y se queda Simeón y se regresan. Y luego Judá dice, bueno, por encima de la cabeza de mis hijos yo traeré a Benjamín si es retenido, le dijo a Jacob. Y Jacob dijo, bueno, vayan. Es en ese 45:7, José cuando se reúne con ellos y lloran y se abrazan. José le dijo a sus hermanos, Dios me envió para salvarles la vida. Aquellos que lo habían sacrificado y entregado a los beduinos porque lo iban a matar, en algún momento Rubén fue quien dijo, no lo maten. Dios me envió para salvarles la vida y asegurarles descendencia sobre la tierra. En el camino del Señor, asegúrate de tu descendencia en esta tierra. Y regresaron de Egipto y luego volvieron a Egipto 33 personas, que fueron luego 3 millones de personas. Y allá en las tierras esas nació de José, Efraín y Manasés. Y Manasés significa Dios me hizo olvidar lo que había pasado, su entrega, su sacrificio, su venta como un animal. Y luego tuvo Efraín que dice Dios me ha dado fecundidad. Y Judá tuvo sus hijos. Pero ojo, en esa búsqueda de Dios de imposibles y de cosas que solamente el Señor lo puede hacer, Judá tuvo 3 hijos, 2 no hicieron lo que Dios agrada. Asegúrate de que tus hijos hagan lo que le agrada a Dios.
lo retiró. Uno de ellos tenía como esposa a Tamar, y Tamar sin hijos, Judá no le quiso dar su último hijo, y se disfrazó ella como si fuera una prostituta a venderse. Pero se encontró en el propósito de Dios con Judá y le dio 2 hijos. Él al comienzo no sabía quién era y de ahí después lo supo. Entonces, estando embarazada, no podía hacer nada porque no la podía matar porque eran sus hijos, porque ella le había dejado una señal que él no sabía que era Tamar. Esta soy yo, Tamar, no me mates, aquí está tu generación. Iban a matarla, pero él se opuso. No. De Tamar y Judá nace Fares. En la genealogía de David, el octavo precursor, y luego hacia Jesús. No importa quién seas, pero si tú estás en la bendición, va a llegar. No importa cómo tú conviertas las cosas, pero el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida si haces lo que Él dice. Profético para Judá, Apocalipsis 5:5, ya para terminar. Deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. De Judá, Itamar, Fares, genealogía, David, Jesús y María. Patriarcas, una familia, miles de vicisitudes que en poco tiempo he querido resumir, pero como epílogo y final, nunca dejes de lado esta historia, porque la historia de Israel es como la historia de todas las familias de la tierra, donde hay de todo. Hay ladrones, hay tramposos, hay engañadores. Pero cuando tú estás en la promesa, se cumple todo. A través de un hombre, a través de Abraham, a través de la escogencia de una familia imperfecta como la tuya y la mía, que no termina allí en Egipto como José, tierra de ídolos. Fueron probados allí en Egipto en la esclavitud. La Pascua los reivindicó porque era el mensaje de la sangre de Cristo. Y el desierto los moldeó con la esperanza viva de encontrar una tierra nueva, para que ellos prosperaran, ¿verdad? Y nombraran herederos de la palabra de Dios. Pero entre el orgullo, el crecimiento, el mandato de David, y luego la opulencia en Salomón se perdieron. Y fueron ellos expulsados de su tierra, nuevamente humillados. Pero el Mesías viene para que a través de él, del pueblo de Israel, y sus apóstoles mensajeros y nosotros mensajeros hagan repetir la historia para no volver atrás, porque la historia de tu vida con Cristo es más que vencedora. Le damos gracias, Señor, por esta palabra. Que seas tú llenándonos de tu presencia y cumpliendo fielmente el llamado. No nos dejes, no nos abandones. Somos tus hijos. Queremos caminar la escalera, Señor. A través de Jesús, la única vía de salvación. No hay otro camino. Es la única verdad. Eso nos dará la vida. Bendice, Señor, a cada familia aquí representada. Bendice a las familias del Centro Bíblico Internacional. Bendice, Señor, el mensaje pastoral. Bendice la familia pastoral. Bendice el legado que nos has dado, porque muchos son los llamados y pocos nosotros los escogidos. Para bendición de Dios. Amén y amén. Y se merece su amor, es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús.
Hola Iglesia, que este mes de julio sea un mes de conocimiento de Dios. Estas son las actividades que tenemos preparadas para ti. Ayuno congregacional, sábado 20 de julio a las 9 de la mañana en el Salón Javier Bustillo. Un tiempo de llenura del Espíritu Santo. Sábado 27 de julio, retiro encuentro. Un día lleno de libertad, crecimiento, avivamiento y comunión. Te esperamos. Mayor información en el stand Entérate. CBI Cartagena, tu casa, mi casa, nuestra casa.